Bueno, vamos a cerrar ese paréntesis grande que abrimos para hablar sobre el ágape. Espero que nos haya quedado lo suficientemente claro, pero de todas formas aquí en el transcurso del Evangelio de Juan lo estaremos retomando constantemente. Voy a retomar unos versículos que ya habíamos visto del capítulo 12 de la carta o del Evangelio que el apóstol Juan escribe. Habíamos dejado acá, creo. Ahora es el juicio de este mundo, del sistema caído y de los esclavos de ese sistema caído. Ya sabemos que el sistema del mundo solo produce esclavos. Los únicos libertos son aquellos que nacen de nuevo y perseveran en la renovación de su entendimiento. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando nuestro buen Señor Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. En el concepto, en el imaginario judío, ellos entendían esto que usted y yo acabamos de leer. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Obviamente está hablando de su muerte y crucifixión, y también está hablando para los judíos de aquella escena real que en el desierto los israelitas vivieron. Serpientes empezaron a morderlos y muchos de ellos fallecían. Entonces Dios le dio a Moisés la orden de elaborar una cabeza de serpiente de bronce y colocarla en un asta donde todo el que levantara la vista pudiera mirarla, y le dijo: todo aquel, después de ser mordido, que mirara a la cabeza de serpiente que está levantada, se sanará. Y automáticamente así ocurría. Así que esta comparación es válida para los judíos y también para nosotros. Todo aquel que mire hacia la cruz del Calvario, para nosotros ya un hecho en la historia, para ellos en ese momento, hace 2000 años, era algo que estaba ahí en el futuro inmediato. Entonces, es así. Todo aquel que coloque su fe en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz hace 2000 años, automáticamente será salvo de la ira venidera, de ser lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, por eso él dice: a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos entendieron que se refería a la muerte. ¿Quién es este Hijo del Hombre?, le preguntaban. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. En el capítulo 1 el apóstol Juan ya nos habló de que Jesús es la luz. En la primera carta hemos visto hasta la saciedad que el Señor Jesús es la luz verdadera que venía a este mundo. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Nosotros sí sabemos a dónde va. El que anda en tinieblas va a la muerte eterna. Él está haciendo la comparación para aquel pueblo que carecía de la luz eléctrica que nosotros tenemos. Entonces todas las labores se hacían de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De las 6 de la tarde en adelante era muy difícil por la falta de luz. Ahora el Señor Jesús nos está hablando de que desde hace 2000 años el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, y ese faro de la cruz y la resurrección está alumbrando a todo aquel que quiera en él colocar su fe. De manera que todos los que en Jesús confiamos estamos en su luz, y la luz de nuestro Señor permanece en medio de las tinieblas. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Fuimos hijos de las tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Porque recuerden que estos seres humanos de hace 2000 años frente al Señor
prefirieron las tinieblas a la luz, querían matarlo, no le creían. Por lo tanto, prefirieron las tinieblas eternas a la luz eterna. Sinceramente, qué horror, hermanos. Esta gente ya se dio cuenta del error craso que cometió, gravísimo, de toda gravedad. Pero a pesar, dice la Escritura, de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar, ni modo. Ya él nos advirtió que hay gente que no son sus ovejas. Esas no eran ovejas del Señor, por lo tanto no escucharon su voz ni la siguieron. Ni por ser de Cristo, ni por ser el Cristo el que estaba hablando les creyeron, ni por los milagros que el Cristo hizo creyeron. Por lo tanto, queda constancia de que sus ovejas no eran, por lo tanto su voz no atendieron. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, diga conmigo, Isaías. Aquí volvemos al escrito está. El Señor Jesús, siendo Dios, jamás se salió del lindero de la palabra que él mismo había entregado a los profetas. De manera que ahora es citado por el apóstol Juan, y el escrito está nos recuerda que a pesar de que el Señor había venido, no le creyeron. Y entonces cita Isaías 53. En Isaías 53, el profeta Isaías le está preguntando a Dios por qué, o cuántos, o cuáles, o por qué tan pocos habían creído al anuncio. Si retrocedemos a Isaías, viajamos más de 400 años, o sea que estamos a 2400 años más o menos de este pasaje que es citado por el Señor a través de el apóstol Juan. En Isaías 53 usted va a encontrar, con razón a Isaías le dicen el evangelio o el evangelista del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar de manera intacta cómo la crucifixión del Señor Jesús se narra en todo un capítulo. Además, puedes tú decir, pero entonces los judíos, al leer las Sagradas Escrituras, ¿qué hicieron con el capítulo 53? Muchos de ellos prefirieron dejar ese pasaje de lado y prácticamente no lo leían en sus sinagogas. Sin embargo, el Señor cita pasajes de la Escritura que aquellos no creía que se estaban cumpliendo en él. Isaías entonces le pregunta a Dios en su momento, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta es muy pocos. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Este texto se refiere a Jesús como Mesías, a Jesús como siervo de Dios, con S mayúscula. Y cuando está hablando del brazo es porque con la diestra de Dios se hacen los prodigios y las señales. Entonces, los milagros que el Señor ha hecho hasta el momento, narrados en estos capítulos del Evangelio de Juan, se le han revelado. Esta palabra es muy importante aún para nosotros hoy. Mejor, más para nosotros hoy. Revelado. Diga conmigo, revelación. La revelación es muy importante porque me dice que solo aquel que lo ve, lo ve. En palabras que ya hemos citado, el que no nace de nuevo no puede ¿qué? No puede ver. Y el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Entrar en la revelación. Importante esto tan claro. Entonces, como no eran sus ovejas, la Escritura me aclara, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Es interesante esto, amigos. Habrá gente que aunque quiera creer, no podrá creer, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia que Dios ha tenido de nosotros pues es infinita, porque nosotros ni andábamos corriendo detrás de Dios, ni andábamos buscando a Dios. Se nos hizo el encontradizo. Ni siquiera calificábamos para ser pueblo de Dios como los judíos, como los israelitas, pero a Dios le plugó que nosotros sí creyéramos. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, nuevamente el Señor entra en el sendero de las Sagradas Escrituras. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Eso está en Isaías 69. Es decir, Dios
no es que los predestinó a que se condenaran, para que salgamos de una vez de esa duda, pero como Dios, Él sabe quiénes creerán y quiénes no creerán. Eso se llama preconocimiento, si no, no sería Dios. Entonces, la sanción a esta conducta de no creer trae una sentencia de condenación, y el que incurra en esta incredulidad a la cual está haciendo referencia el profeta Isaías, entonces será sentenciado a muerte eterna. ¿Por qué? Porque al no recibir la luz que trae el Señor Jesús, quedan sumidos en tinieblas. Aclaro, no es que esta gente y los que de ahí en adelante hasta el día de hoy no creen en Jesús, es que se condenaron porque no creyeron en Jesús. No, es que ellos ya venían condenados porque estaban bajo las tinieblas. Y el Señor, que es Dios misericordioso, lanza, perdónenme la comparación, este neumático, este salvavidas de salvación, llamado la gracia depositada en Cristo Jesús, y además de venir perdidos por estar en tinieblas, le decimos al salvavidas: no, gracias, yo puedo seguir. ¿Rumbo a dónde? A la condenación eterna. Mira el de lado, dígale: qué terror. Esto es gravísimo. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y el mismo profeta dice: para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Entonces quedan convictos de su conducta de rechazo. ¿Por qué? Porque ese rechazo, esa conducta desplegada por ellos, les evita que se conviertan, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Ahí sí cabe el ay, que el pastor usa basado en Apocalipsis, cuando uno de los ángeles grita esto cuando va a sonar una de las trompetas. Diga conmigo: Isaías. Es interesante que el Señor nos permite entrar en el pensamiento y en el corazón de Isaías, su profeta del Antiguo Testamento. Este versículo 41 me llamó mucho la atención. No pude pasar de ahí, porque acerca de esto, cuando es citado en este pasaje, la Escritura dice: Isaías dijo esto cuando ¿qué? Vio. Cuando vio su gloria, la de Dios, y habló acerca de él, o sea, de eso que vio. Vio su gloria, vio la gloria del soberano, habló acerca del soberano Dios, lo vio como siervo sufriente, según el pasaje que nos acaban de citar de Isaías 53. Entonces, permítanme viajar con ustedes 2400 años en la máquina del tiempo que nos da la fe, y vayamos a ese momento en el que Isaías vio. No tenemos ningún afán. Nuestro afán se terminó cuando en Cristo Jesús creímos. Usted me dirá: pastor, usted sí es fresco. No, yo soy tranquilo. Y no es una tranquilidad basada en una mentira, es una tranquilidad basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me da tranquilidad eterna, independientemente de cómo estén las cosas temporales, bien o mal, realmente ni me importa, porque la situación de la eternidad y de la perdición a la que yo viajaba se me ha sanado, se me ha solucionado. Cuando en Cristo Jesús se me permitió creer, pasé de tinieblas a luz admirable. Por lo tanto, el grave problema sin solución que tenía quedó resuelto milagrosamente de la mano de Dios. Por eso estoy tranquilo. Dígale de lado: esa es la tranquilidad. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces, allá en Isaías capítulo 6, que nos narra cuando se vio por parte de Isaías la gloria de Dios, allá en ese capítulo 6, en el versículo 1, dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías. Diga conmigo: Usías. Usías es rey de Judá. Fue un muchacho que empezó a reinar a los 16 años. Su padre Amasías fallece y él entra a sucederlo.
Usías fue un hombre bien aconsejado, además un hombre que tenía una inclinación a la búsqueda de Dios. De manos de Usías, el pueblo pudo ver un rey que buscaba de Dios. Eso está en 2 de Crónicas 26, del 16 al 21 aproximadamente. Usías se preocupó mucho por la agricultura. Si a alguien le gusta la agricultura, busque los consejos del rey Usías en el libro de Crónicas. También fue un hombre que se metió mucho en la ingeniería, construía máquinas para que se construyeran bien los muros, en fin, una cantidad de cosas. Sin embargo, a pesar de que empezó de 16 años y gobernó 52 años sobre el pueblo, imagínate, 52 años, un día se le subieron los humos a la cabeza. Es peligrosísimo cuando uno está viajando hacia el éxito o está montado en él, porque se le puede olvidar que el camino de la santidad y la consagración a Dios es lo único que nos mantiene apegados a Dios y en el lindero de Dios. Entonces a este rey le dio por una cosa muy extraña que solo le da a los reyes locos, y es que sin ser sacerdote decidió él ir a ofrecer incienso al tabernáculo, al templo de Dios. Cuando está en esos, el sumo sacerdote, creo que se llamaba Azarías, salió detrás de él y dijo: rey, usted no le está permitido hacer eso. Y los demás sacerdotes pues también estaban muy afligidos por la situación y además extrañados por esa conducta loca de su rey. Entonces dice que otra cosa que se le sube, además del orgullo, a los reyes cuando se enloquecen, es la ira. Diga conmigo, la ira. Él se volvió iracundo porque dijo prácticamente: ¿y a mí quién me va a impedir hacer eso? No ha terminado de hacer los gestos tales cuando la lepra directamente proveniente de Dios lo ataca, y ellos, el sumo sacerdote y los sacerdotes, tuvieron que sacarlo a prisa del templo donde se había metido sin poderlo hacer, porque ningún leproso o persona con algún defecto podía estar, y mucho menos si no era sacerdote, ofreciendo incienso en la presencia de Dios. Entonces lo sacan y lo recluyen por allá en una casa, y entonces empezó a regentar como rey su hijo Jotam, un buen muchacho también. Ese sí fue más o menos derechito. Estoy hablando de todo esto para que miremos el contexto. Además de que, o a pesar de que el pueblo prosperaba, porque el rey se preocupó porque los campos fueran fructíferos, se preocupó porque las construcciones avanzaran correctamente, a pesar de eso, el pueblo estaba apartado de Dios. El profeta Isaías ha servido 20 años bajo la cobertura del rey Usías. Realmente cuando Usías muere, para Isaías es un golpe tremendo en cuanto como ser humano. Sin embargo, durante el reinado de Usías, él ejerció como profeta, Isaías, y durante Jotam. Y la prosperidad del reino seguía a pesar de que no había santidad en el pueblo. Así que es un craso error si yo considero que porque me esté yendo bien en los negocios, porque las cosas estén yendo bien en mi empleo o en mi empresa, o las cosas estén caminando y yo esté prosperando, todo me esté saliendo bien en el estudio, póngase usted en el caso que esté, y esté alejado o alejada de Dios, no es que las cosas vayan bien, van pero terriblemente mal, y eso Dios lo sabe. En el año en que murió el rey Usías, en ese momento de aflicción para Isaías, viendo la nación entregada al paganismo, viendo a su rey cometer una locura como esas, y además estar confinado en una casa donde no pudo volver a salir hasta que se murió, y viendo la situación, su aflicción y todo, a Isaías como profeta oficial se le podía permitir entrar al templo a mirar determinadas ceremonias, no a participar de ellas, sino a mirarlas. En una de esas situaciones, posiblemente, Isaías estaba en el templo, y la escritura nos muestra algo extraordinario que le ocurre a Isaías. Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vi, como profeta, entonces él pudo haber dicho: escuché, o soñé, o tuve una visión. No es claro el profeta como Pablo cuando habla en 2 de Corintios capítulo 12, cuando fue llevado al tercer cielo. Él no sabe si fue fuera del cuerpo o en él. Lo importante fue que vio lo que ocurría allí.
El profeta, como profeta, entonces ve al Señor, a su Adonai, al que me está citando Juan en el capítulo 12, versículo 41. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Este hombre se le permitió ver a Dios. Yo me pregunto, ¿habrá algo más importante que ver a Dios? Yo creo que no. Habrá finales de mi deporte favorito, habrá personas a las cuales amo e inclusive lindan con la adoración, pero esta cosa va más allá. Esto que le ocurre a Isaías lo marca, porque fíjese bien que estamos en el capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Este hombre viene profetizando desde el capítulo 1, o sea que han pasado 5 capítulos profetizando, pero ahora en medio de su ejercicio ministerial ocurre algo que lo va a marcar por el resto de su vida y lo va a sacar de ese meollo emocional en el que estaba y de esa situación de aflicción en la que se encontraba por la situación del pueblo, la situación de su rey, la situación de él mismo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Necesitamos ver a Dios. Ahora, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice la Escritura, y sus faldas llenaban el templo. Entonces nos muestra el vestido enorme que puede tener Dios, y además él puede ver sus vestiduras. Y encuentro yo un Isaías que prácticamente está sentado en Apocalipsis capítulo 4, donde el apóstol Juan sí es llevado en espíritu y se le permite ver lo que en el comité, en la junta celestial ocurre. Él está presente en una de las sesiones de gobierno de Dios. Mire al de lado, dígale, alto y sublime. Cosas que nosotros tal vez no anhelamos porque no hemos tenido contacto con ellas. Sin embargo, vamos a mirar que en Cristo Jesús se nos ha dado la posibilidad, porque a este templo, a este tabernáculo, solo podían entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes, y tal vez el profeta, y solamente gente del pueblo de Israel. A nosotros ni en las curvas. Pero de todas formas, nosotros ahora tenemos un pacto mejor en Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec y no según el orden aarónico. Porque mira, por violar el orden aarónico, a Usías le cae lepra y es expulsado del templo y del ejercicio de funciones como rey. Isaías entonces ve a Dios. Diga conmigo, vio a Dios. No solamente vio a Dios, sino que vio cómo se vestía. Inmenso lo que está ocurriendo. Además nos narra el entorno. Dice, por encima de él, del que está sentado en el trono, el alto y sublime, el de las faldas largas que cubren todo el templo, dice, por encima de él había, ¿qué? Serafines. Diga conmigo, serafines. La palabra serafín significa seres ardientes. Es diferente a querubín porque de querubín significa seres resplandecientes. Los unos queman, los otros iluminan. En todo caso, ese no es el hecho. El hecho es que estos pacientes llamados serafines son muy similares a los 4 seres vivientes que encontramos en Apocalipsis capítulo 4. A Isaías se le permite ver algo extraordinario, incursiona en el mismo cielo. Dios se lo permite porque solo Dios nos puede permitir esto. Ahora, el Jesús que nos trae a este pasaje allá en Juan capítulo 12 es el Dios que desciende precisamente de ese trono para mezclarse con los seres humanos. Aquí estamos viendo el hecho de un ser humano al cual se le permite ver la gloria de Dios. Nosotros ahora tenemos la bendición de conocer las Sagradas Escrituras y tener la fe más madura inclusive que la de Isaías, para entender que ahora nosotros estamos en un periodo en el que Dios desciende del cielo y se mete entre los hombres. Pero la situación para Isaías es bien tremenda. Por encima de él, dice Isaías, había serafines. Diga conmigo, serafines. Es un buen nombre para un hijo si usted está en embarazo. Por encima de él había serafines. Acerca de los serafines dice, cada uno tenía 6 alas. Diga conmigo, 6. 6 alas. Si uno a veces encarta con un par de brazos, ahora imagínese con, además de las 6 alas, los brazos. Cada uno tenía 6 alas. ¿Qué hacían con esas 6 alas? Dice la Escritura. Con 2 cubrían sus rostros.
Estos seres gloriosos, creados por Dios, cubrían sus rostros porque se sentían indignos de contemplar la santidad del Adonai sentado en el trono, del Dios Todopoderoso. Ellos pueden... Ahora, Isaías está entrando a esta escena en seco. Diga conmigo, en seco. Es que en el antiguo pacto esto es exclusivo, es único. Nosotros en el nuevo pacto tenemos acceso directo al trono de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo nos sentimos muy cómodos alabando a Dios, como lo acabamos de hacer, adorando a Dios, como siempre lo hacemos, orando a Dios, como lo hacemos todos los días, espero, yendo a su palabra a renovar nuestro entendimiento constantemente. Nos sentimos como en los brazos de un padre y Él se siente con nosotros como hijos. Pero aquí no, Isaías no tiene acceso. Él ve en el futuro, dentro de 400 años más o menos, estará llegando, del cual estoy hablando en Isaías 53. Del cual estoy hablando en Isaías 54 y en Isaías 55, del cual estoy hablando en Isaías como profeta. Para él todavía estaba en el futuro, para nosotros está como hecho ya ocurrido. Así que la escena para Isaías es tremendamente reveladora. Con dos cubrían sus rostros para no contemplar semejante santidad. Y estamos hablando de los serafines. Con dos alas cubrían sus pies. Se sentían indignos inclusive de tocar el piso en el que el Adonai se movía en su trono. Es tremendo esto. Y con dos alas volaban. ¿Para qué? Pues para volar. Entonces, esa es la escena. Diga conmigo, esa es la escena. Esto acá no es un cuento de viejas, no es una historia, no es una fábula, es real, certificado por la palabra. Usted puede ver más o menos lo mismo en Ezequiel capítulo 1 y de pronto, sí, en los primeros 10 capítulos, pero amplio y abierto lo puede ver en Apocalipsis. Y con dos alas volaban. De pronto, Isaías, que está en esa situación, observa que de los seres estos, los serafines, empiezan a dar voces. No sé si cantando, no sé si gritando, pero dan voces. Sus voces, las voces de estos serafines, están al servicio de Dios. Su voz, ellos entienden para qué han sido creados. Han sido creados para alabar y adorar y exaltar a Dios. Un serafín no hace nada más. Tiene dos alas para volar, tiene dos alas para cubrir su rostro, tiene dos alas para cubrir sus pies, y todo lo que respira, entonces en ellos es para alabar y adorar a Dios. Y de su boca, de la boca de estos seres vivientes, mejor, similares a los seres vivientes, guardemos la posibilidad de que los serafines y los seres vivientes no son lo mismo. Entonces el uno al otro daba voces diciendo, y traen el hit, la canción de canciones serafinesca, que entre serafines se canta. Ha estado en la emisora de los serafines desde siempre, desde que fueron creados para adorar. Escuche, eso estaba igual en el momento de Isaías, estaba igual en el momento de Génesis 1, está igual actualmente y estará igual para la eternidad, porque para esto fueron creados y ellos saben que para eso fueron creados. El problema del ser humano caído es que no sabe para qué fue creado. De resto, todas las creaciones saben para qué fueron creadas y ejercen de tal manera. Y este es el contenido de la canción. Una sola estrofa, cortica, de 3 palabras. Decían, santo. Decían, santo. Y decían, santo. Quise hacerlo de esta manera porque a veces a nosotros decir santo se nos volvió del día a día. Santo, dicen ellos. Santo, le responde el otro. Santo, le responde el otro. ¿Y saben a quién le dicen santo? A Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios me dice que Isaías está ahí, mirando toda esta situación. Recuerden que él estaba en su propia aflicción, su rey había muerto, su pueblo anda en carnalidades, él mismo está afligido, la situación no está como para sonreír.
Y en ese momento en que el ser humano, así sea un hombre de Dios como él, pone los ojos y mira a la humanidad, no sé si usted salga de igual manera todos los días como Isaías y observe la situación de nuestra ciudad. Cada uno anda detrás de lo de cada uno, corriendo por las demás 20 autopistas de la carne que Pablo nos narra en Gálatas capítulo 5, cada uno buscando su propio provecho. E inclusive dentro del pueblo de Dios vemos la gente que hace lo que no debería hacer, llenas de prédicas y de enseñanzas en donde nos enseñan a valorarnos a nosotros mismos y a saquear el trono de Dios para nuestras propias necesidades, pero jamás para quedarnos obnubilados diciendo santo, santo, santo. Hasta encontramos personas para las cuales la alabanza y la adoración en este escenario de reunirnos y congregarnos juntos para adorar a Dios es un fastidio, no les interesa, les parece que pueden opinar. De todas formas, la alabanza no es para el que alaba, la alabanza es para quien debe ser alabado y adorado. Y eso solo en un espacio. Ahora imagínense lo que hacemos en el resto del día y de la semana cuando nadie supuestamente nos está mirando. A Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías es confrontado con la paupérrima situación de el ser humano caído, así tenga el servicio religioso en un tabernáculo. Y entonces las cosas te pueden afligir porque las ves mal. Tú mismo sabes que estás mal, pero además ves a los otros que están mal, y Dios te coge de tus mechas, de tus cabellos, de tus greñas, y te lleva a su presencia y te dice: la santidad sí existe. Hay seres que me adoran, que también he creado. Mi invitación es a sacarlos a ustedes de esa inopia en la que viven. Sus vidas son una tragedia sin mí. Quiero ayudarlos. ¿Estamos acá, amigos? Jehová de los ejércitos. Y además dicen: toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y en los ojos naturales de Isaías veía toda la tierra llena de escoria, no de su gloria, la de Dios. Pero ellos cantan que la tierra está llena de la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Es tan tremendo el tono en el que estos serafines cantan o hablan o dicen santo, 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 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Esa intensidad sonora hace retumbar y hace temblar los quicios del templo terrenal, pero recuerde que esto todo lo estamos viendo en el templo celestial. La visión que Isaías tiene es la que funciona en el templo donde Dios vive, del cual Moisés, calcando y copiando, hizo el tabernáculo y de donde sacaron el templo. Pero el acceso que Isaías tiene es el mismo que Moisés tuvo, es el mismo que Juan en Apocalipsis tiene, y es el mismo al que tú y yo tenemos derecho a entrar gracias a lo que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús, y actualmente podemos disfrutar de ello. Intensidad sonora que hace temblar y retumba, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y algo interesante, y la casa se llenó ¿de qué? De humo. John, ¿cómo así que de humo? Sí, mi hermano, yo sé que tú has sido ágil en la lectura del primer libro de los Reyes, y sabes que esto está ocurriendo. También ocurrió algo similar en el capítulo 8 de Reyes, o que ocurre algo similar en Apocalipsis capítulo 15, de tal manera que la gente ni se puede mover ni puede transitar mientras el humo de Dios está ahí, y la casa se llenó de humo. Cosas que no tengo tiempo ahora de ahondar en ellas. Diga conmigo: Isaías. A todo esto, los serafines han hablado, el que está sentado en el trono está recibiendo la adoración, pero entonces Isaías tiene una opinión acerca de lo que esta situación causa en él. El contacto con Dios en Isaías produce algo, y entonces Isaías dice: entonces dije, 2 puntos.
ay de mí que soy muerto. El contacto con la santidad de Dios saca una expresión de Isaías, ay de mí. Ese ay de mí entiende o nos da a entender Isaías cómo se sintió en ese momento. Se sintió insignificante, se sintió inmundo, se sintió impropio. A la conclusión que él mismo llega es: solo merezco morir. El contacto con esta santidad, con el Dios que es santo, no me da ni para cantar. No quiero cantar santo, santo, santo como los serafines. Me siento inmundo para cantar tal cosa. Si ellos se tapan los ojos, imagínese qué tendría que hacer yo. Si ellos se tapan sus pies, imagínese por dónde han corrido mis caminos. No me da ni para cantar, no me da ni para mirar, no me da ni para escuchar, no me da ni para estar en su presencia. Solo sirvo de muerto en esta situación. En el caminar de hoy, con la confianza, con la forma confianzuda, no de confianza, en que algunos que se dicen ser creyentes llegan a la presencia de Dios sin limpiar sus pies, sus manos, sus ojos y sus oídos para entrar en la presencia de Dios, confiando en lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario en favor nuestro y en la resurrección en favor nuestro para podernos acercar a Dios en Cristo Jesús. Cualquiera hubiera dicho: uy, ya que estamos acá, una selfie, que vean que estuve con Dios. Isaías, en vez de hacer eso, dice: ¡qué terror! Estoy con Dios, no entiendo qué hago aquí, lo único que merezco es ser muerto. Y él es, porque no hay peor persona que aquella que tiene el concepto errado de sí mismo. Nosotros hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido santificados por la acción preciosa del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido restaurados de la calidad de criaturas caídas a ser hijos e hijas de Dios por haber creído en Cristo Jesús. Pero no se nos puede olvidar eso. Isaías lo tiene claro. Les dije, él entró en seco a esta reunión. Nosotros entramos bien aceitados en la presencia del Espíritu Santo y bien cubiertos por la sangre que el Señor Jesús derramó. Tenemos a Jesús como abogado, tenemos al Espíritu Santo como intercesor. Así que el Padre con nosotros nos ve a través de Cristo y nosotros podemos ver al Padre a través de Cristo. En seco no podríamos entrar. A Isaías se le permite, pero Isaías tiene la reacción correcta, no la confianzuda e incorrecta forma de entrar del ser humano que de Dios se quiere aprovechar. Ay de mí, que soy muerto. Y él nos explica por qué. Isaías, el profeta, lleva 5 capítulos profetizando. Porque siendo hombre, inmundo ¿de qué? ¿Inmundo de qué? De labios. Isaías tendría tal vez un lenguaje obsceno, como algunos creyentes de hoy, que les da lo mismo un madrazo que decir amén, que les da lo mismo contar un chiste de doble sentido a hablar de la revelación de Dios. No, Isaías no era así. El inmundo, como se consideraba él, no puede cantar sinceramente santo, santo, santo. No puede hablar con el santo, santo, santo. No puede ver al santo, santo, santo. Ni siquiera puede oír al santo, 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 o por lo menos estar al lado del santo, santo, santo. Isaías sabe eso. Él no se explica por qué está ahí. Él no se explica por qué no ha muerto. Además, la misma escritura: ningún humano podrá verme y salir con vida. Isaías está completamente, además de acongojado, está desconcertado. Él no sabe qué hacer, solo sabe que está ahí. Pero él sabe muy bien quién es el que está sentado en el trono, quiénes son esos serafines que pueden decir santo, 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 pero también sabe muy bien quién es él. Saber quién es uno es muy importante para poder empezar desde ahí a entender la revelación y la misericordia de Dios. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, dice Isaías, en medio de pueblo que tiene labios ¿qué? Inmundos. ¿Soez sería Isaías? No lo creo. ¿Soez sería el pueblo? Posiblemente. El asunto es que la inmundicia de los labios de Isaías era el común denominador en el pueblo que estaba, en el cual él habitaba y al cual él profetizaba, porque era supuestamente el pueblo de Dios. El mismo pueblo con el que él se levantaba todos los días, disculpen amigos, ¿están aquí?
¿A qué venimos nosotros? ¿A renovar qué? El entendimiento. El mismo pueblo con el cual convive diariamente, el mismo pueblo con el cual duerme diariamente, la ciudad donde él duerme. Entonces, además de que ese pueblo era inconsciente de su inmundicia propia, porque creían que por su prosperidad o por su experticia en los negocios o por su capacidad de generar recursos y materialmente les estaba yendo bien, o si les estaba yendo mal, eran de los que decían: yo de esta salgo porque salgo, le hacía pensar a ese pueblo inmundo de labios que las cosas estaban perfectas. ¡Qué locura! Isaías sabía que no era así. Entonces, a lo que Isaías me lleva es a lo que el Señor Jesús ya me reveló, porque el Señor Jesús me dice que hay algo interesante, hay una conexión directa entre los labios y la lengua y lo que pronuncio y lo que hay en mi corazón, porque el Señor Jesús dijo: de lo que habla la boca está lleno ¿qué? El corazón. Hay una conexión tremendamente directa entre el alma de la persona y lo que la persona habla, porque es como un eco. El eco que ocurre en tus labios es lo que realmente está resonando en tu corazón, en tu interior, en tu alma. El alma y la boca entonces están directamente conectadas, de manera que ser inmundo de labios no es necesariamente estar diciendo obscenidades solamente. También es hablar de robo, también es hablar de todo lo que las obras de la carne me van enunciando, porque de lo que soy por dentro habla mi ¿qué? Mi boca. Isaías sabía eso. Entonces dice: y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Quieres saber cómo está el estado de tu alma? Mira de qué hablas. Isaías era consciente de eso. ¿Quieres saber cómo está el estado de tu familia? Mira de qué hablan. ¿Quieres saber cómo está el estado de la gente con la que convives todos los días? Mira de qué hablan, mira qué publican, mira qué miran, mira qué dicen, y te darás cuenta si hay inmundicia o no hay inmundicia. Mira, dígale: inmundos de labios. Claro, allá en Judá, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Pero la sorpresa de él es: han visto mis ojos al rey. A pesar de eso, han visto mis ojos al rey. Aún así, Dios permitió esto. Es la maravilla de Dios. Yo quisiera tener contacto con Isaías para haberle gritado: es por el ágape. Es la única explicación en que Dios pueda relacionarse con nosotros a pesar de nuestra inmundicia. Han visto mis ojos al rey. E Isaías también está claro quién es el rey, como lo tienen claro los querubines. Así como los querubines han dicho: santo, 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 a Jehová de los ejércitos, Isaías sabe que el rey es Jehová de los ejércitos. Solamente que Isaías entró a esa reunión en seco. No tiene ni la sangre de Jesucristo, no tiene la resurrección de Jesucristo, no tiene la sepultura de Jesucristo, no tiene la bendición de ser persona a la cual el Espíritu Santo lleva por los caminos de la santidad. Es interesante porque precisamente lo que Isaías está viendo y va a deducir de aquí en adelante es lo que iba a ocurrir 400 o 500 años después. Él lo estaba viendo desde esa perspectiva. Y el que está sentado ahí es Jesús en el trono. ¿O de dónde vino mi Señor cuando bajó a la tierra? ¿Dónde estaba? En un intercambio. ¿Dónde estaba? Paseando. ¿Dónde estaba? A la diestra del Padre. Siempre ha estado ahí. Ese es su lugar. El santo santo, permítame lucubrar, es posiblemente santo para el Padre, santo para el Hijo, santo para el Espíritu Santo. Pero ¿por qué nos escandalizamos? ¿Será para Dios algo imposible ser uno y a la vez tres? Para Dios no hay nada que imposible. Isaías no salió loco de ahí porque Dios lo necesitaba profetizando 60 capítulos más. Jehová de los ejércitos. ¡Ay, Dios! En medio de esa situación, ¿sabías que lo único que dice es que aquí lo único que me queda es morirme? Me voy a hacer el muerto, por lo menos. La situación está. En medio de eso, uno de esos serafines que con dos ojos, con dos alas, ¿qué? ¿Tapaban qué? Sus ojos. ¿Con dos alas, qué?
Volaba. Pues supongo que vuelan así los serafines. Y con 2 alas tapaban ¿qué? Saca la mano, saca una de las manos, ¿cierto? Y ese serafín se viene de frente para donde Isaías. ¡Fum! Me mató. Debe haber pensado, me mató. Llegó a la misma conclusión. ¿Qué hago yo aquí? Isaías en esa escena era una mosca en la leche. ¿Alguna vez se le ha ido una mosca a la leche? Ahí está la mosca. ¿Usted qué hace con la mosca? ¿Empieza a acariciarla? ¿Empieza qué? Nada. Y voló hacia mí uno de los serafines. Y mire lo que hace el serafín. Teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Qué pensaría ese? Me va a quemar. Me va a quemar. En Levítico 17:11 aparece el sacrificio de sangre para expiar las almas y se ofrecía sobre el altar. El sacrificio era del todo consumido. Vaya ya, Levítico es un libro extraordinario. Una vez consumido el sacrificio, con fuego y aceite, como lo mandaba todos los ordenamientos por lo general de Moisés, de ahí supuestamente es que toma el carbón uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Y miren lo que ocurre. Había tomado unas tenazas, toma el carbón. Yo he visto en las películas que tienen chimenea, toman unas tenazas para sacar alguna brasa y no la toman directamente. Si usted tiene chimenea o alguien llega a tener, no vaya todo. Tomando del altar, el altar. ¿Qué hace este serafín con ese carbón? Mire la escritura. Y tocando con él sobre mi boca. Porque es que la santidad lo tiene que tocar a uno donde más la necesita. En este caso, la boca de Isaías. No es una coincidencia, tal vez que en Hechos 2, después de entender correctamente la expiación que Jesús hace en la cruz, derramando su sangre preciosa, ofreciendo su cuerpo santo, resucitando, además y estando con ellos, faltaba precisamente que se aplicara esa obra de la cruz sobre los discípulos para que tuviesen poder para poder salir a hablar y a predicar. Y tocando con él sobre mi boca, porque recuerden, la santidad necesita tocarte donde más lo necesitas. Algunos necesitamos que nos toque por todos lados. Y tocando con él sobre mi boca dijo el serafín: he aquí que esto tocó tus labios. Estás aquí, lo va a explicar enseguida el que está sentado en el trono, para una misión muy especial. Pero no me sirves como estás. Isaías no era un petulante para decir, yo soy profeta. Lo único que él quería era ¿qué? Morir. Sabía que esa era su única sentencia. Yo soy de una familia adinerada del pueblo de Judá. No soy como los otros profetas que salieron allá detrás de las... No, yo estoy bien. Tampoco dijo eso. No confió en haber tenido acceso a una gran educación. Varias especializaciones de profeta había hecho. Tampoco sacó en cara que había sido la ñaña del rey Usías y que ahora Jotam también lo miraba con agrado. No. Isaías sabía que lo único que merecía era la muerte, pero Dios cuando te va a usar, cuando me va a usar, necesita sacarnos para poder hablar con nosotros del bullicio, del día a día, del ajetreo. ¿Por qué algunos negocios fracasan? ¿Por qué algunas relaciones se dañan? ¿Por qué algunas saludes se quebrantan? Porque es la única forma de quedarnos quietos para hablar con Dios, porque en el acelere jamás vamos a permitir que Dios nos hable, porque estamos muy ocupados para ver serafines y mucho menos. Si vemos en el medio de las ocupaciones nuestras y del ajetreo diario un ser viviente con 6 alas, lo mínimo que decimos es estoy loco. O lo reprendo en el nombre de Jesús, si soy un cristiano mediocre. He aquí que esto tocó tus labios. Entonces toca lo externo, porque Dios necesita limpiarnos por fuera. Era el antiguo pacto. Pero también necesita limpiarnos de lo de adentro. Y es quitada tu culpa. La conciencia sucia, como dice Hebreos, el que no nos permitía o no le permitía al pueblo de Israel acercarse limpiamente delante de Dios, porque año tras año eran recordando todo lo que habían hecho, violentando la ley de Moisés. El sacerdote mismo estaba sujeto a la misma situación, porque ofrecía cada año sangre de animales por sus propios pecados, los de su familia y los del pueblo. Estaban todos llevados del mismo problema.
Labios, limpia lo externo. Culpa, limpia lo interno. Y le da una gran noticia para las épocas de Isaías. Les dice: y limpio de tu pecado, borrado y lavado. Isaías debe haber entrado en mucha confusión, porque resulta que los pecados en el tabernáculo terrestre se cubrían, no se quitaban. Pero ahora le están diciendo: estás limpio de tu pecado. Él mismo lo había dicho en Isaías capítulo 1, que aunque fueren rojos como la grana, vendrían a ser blancos como... Entonces, está limpio. ¿Te das cuenta, Isaías, que a veces hablas de mí sin conocerme correctamente, como Job? Me recuerdas a Job, Isaías. Me recuerdas a Job, que se llenaba la boca hablando de mí, y en el capítulo final tiene que decir: hablaba de lo que no entendía, y de oídas te había oído. Hasta que tú y yo no tenemos un encuentro así con Dios en Cristo Jesús, en este nuevo pacto, usted y yo somos una cantidad de loras y cotorras por ahí hablando de lo que ni entendemos ni de lo que sabemos. Y limpio tu pecado. Una vez esto se ha hecho, después oí la voz del Señor que decía. ¿La voz de quién? Del que está sentado ¿dónde? En el trono, del que es alto y qué, y sublime, que sus faldas llenan qué, todo el templo. Escuchemos lo que en esta junta celestial se habla. Aprovechemos al bisoño de Isaías para mirarlo nosotros desde nuestra experiencia de la revelación. Después oí la voz del Señor. Isaías no solamente vio, sino que ¿qué? Oyó, y lo tocaron, también sintió, también palpó. Y en el trono hay una gran petición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una necesidad. Diga conmigo: Dios tiene necesidades. No son como las nuestras, pero las tiene. Miren lo que está ocurriendo en la cabeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El trono de Dios necesita mensajeros. ¿Para qué? ¿Para qué necesita un mensajero? Para avisar, para dar un recado, para avisarle, en este caso a la humanidad, de su paupérrima condición. Diga conmigo: paupérrima. ¿Qué es paupérrima, pastor? Vea, es bien pobre, de ahí para allá. Paupérrimo. Mal, pero mal del todo, a nivel moral, a nivel material, a nivel familiar, a nivel... Todo está mal, en la tierra todo está mal. Y el Padre, la Trinidad, en vez de mandar un juicio sobre este planeta en paupérrima condición, dice: hombre, necesitamos enviar a alguien. También era una palabra profética para lo que cientos de años después de Isaías iba a ocurrir, cuando el Mesías, en Isaías 53, que él también lo profetiza, va a venir a esta tierra. Pero de todas formas ha estado mandando profetas desde Enoc hasta la actualidad, en el momento de Isaías, y hasta el momento del Señor, en el momento del Señor Jesús hace 2000 años. La pregunta en el trono es: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Diga conmigo: nosotros. No está hablando de los serafines, no está hablando de los querubines ni de los ángeles. Está hablando de nosotros, los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo nosotros de Génesis. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando lo expulsa del jardín dice: para que no venga a ser como nosotros. Y cuando en la torre de Babel el ser humano está empecinado en llegar a tal altura, dice el que va desciende, dice: bajamos y confundamos. Eso es lo mismo. ¿A quién enviaré y quién irá por quién? Por nosotros. ¿A qué? Entonces Isaías ve que los serafines siguen: santo, 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 porque esa es su función eterna, ¿o no? Los que están sentados en el trono, o el que está sentado en el trono, está recibiendo la adoración porque esa es su función eterna. Hay una pregunta en el aire: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pues viéndolo bien, el único desocupado aquí soy yo. Y entonces Isaías dice que respondió a los pies del Señor:
Señor, si usted cree que yo soy útil para algo, pues aquí no estamos en el caso de Moisés, que a la edad de 40 años salió a ver a sus hermanos oprimidos por la sandalia del faraón y del pueblo egipcio, no. Y entonces ve que un egipcio, Moisés, está aporreando a un israelita y le hace justicia matando al egipcio y escondiéndolo. Y al otro día Moisés sale nuevamente a dar la vuelta y encuentra a dos israelitas peleando y les dice: varones hermanos, ¿por qué pelean entre ustedes? Y el que estaba agrediendo dice: es que me vas a matar también como al egipcio ayer. Cuando Moisés escucha eso, dice la escritura jocosamente en Hechos, que él creía que el pueblo había entendido que Dios los iba a librar por medio de él y tuvo que salir corriendo. 40 años después él vuelve y ahora el pueblo sí entiende que Dios los va a sacar por mano de él. El problema de Moisés a los 40 años es que él se estaba autoenviando, y uno no puede autoenviarse. Mejor dicho, uno sí puede autoenviarse, pero le va muy mal porque va solo. Si uno no tiene quien lo envíe, no es mejor no meterse en esto, en nada de lo de Dios. Entonces respondí yo, dice Isaías, pues ya que está preguntando y ninguno de estos serafines como que se anima, usted mismo lo veo muy ocupado, Trinidad, heme aquí, este pechito puede ir, envíenme a mí, aquí estoy, yo voy. Eso es lo que Isaías le dice, aquí estoy, es puro hebreo. El Señor, que todo lo sabe, le dice: ¿están aquí mis amigos? Anda y di a este pueblo. Esta es la comisión. Señor, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Pues a ver, Isaías, ¿le paré poquito lo que acaba de ver? ¿Me vio a mí? ¿Vio a mis serafines? ¿Vio el esplendor de mi trono? ¿Vio la santidad en la que vivo? Y dígales a ese pueblo que eso es lo que yo quiero para ellos, para que además nos podamos relacionar entre nosotros, porque así no se puede, que en esa inmundicia en la que están es imposible que nos relacionemos. Hágalos conscientes de su caída. Es que la profesión del mensajero de Dios es una profesión bien tesa, claro, porque estás tú ahí, una persona que físicamente se está muriendo, así esté sano, hablándole a una cantidad de gente que se está muriendo, así estén sanos, acerca de que Dios está muy interesado en ellos y que la forma en como en el mejor de los casos creen en Dios es la equivocada, y que además viajan hacia una vida eterna que los espera un lago de fuego y azufre al otro lado, o una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, pero que hay una puerta aquí a la entrada que se llama Cristo Jesús. Y hable después de milagros, hábleles de santidad, hábleles de perdón, hábleles de gracia, hábleles de todo lo que viene en la resurrección, hábleles de un cuerpo nuevo, hábleles de que en la eternidad lo que vale realmente es haber renovado la mente, haber vivido en Cristo Jesús por toda su vida después de haberlo conocido. Cuéntales lo que has visto, cuéntales lo que has oído y cuéntales lo que has sentido. ¿Qué has visto? Me viste. ¿Qué has visto? Viste mis serafines. ¿Qué has oído? Santo, santo, santo. ¿Qué has oído? Que tengo una necesidad. ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Y qué has sentido? Tu inmundicia. Inmundo de pies a cabeza. Que afortunadamente tengo carbones suficientes para poner en los labios de cada uno de los seres humanos que quieran creer, para limpiarlos, no solamente de su inmundicia externa, sino de la interna, que es la que los está matando, y hacerlos libres de su pecado y de su culpa. Dígales eso. Ese es el mensaje. Y dijo: anda y di a mi pueblo. Interesante esto. Y esto es lo que sale Isaías a decir. Y aquí fue donde terminamos, porque esto fue lo que citó Juan capítulo 12 acerca de Isaías. Y por eso te decía que no pude seguir derecho, porque algo ocurrió en la vida de Isaías que yo anhelo para mi vida y lo quiero para la tuya. Porque si no tienes un encuentro así en Cristo Jesús, ahora con Dios, vas a seguir por esta vida como bien bacán, todo bacaneado ahí, rumbo a donde no sé. Oíd bien. Dígale al pueblo que oigan bien, pero no lo van a oír. Mire qué contradicción esta.
Dios te manda a llevar un mensaje y le diga, dígale a ese pueblo que oigan bien. Y no van a entender. Porque la gran mayoría de personas no entienden este mensaje. Entienden de prédicas de prosperidad. Entienden de prédicas de gobierno. Vamos, tomémonos las instituciones, pongamos alcaldes, gobernadores, presidentes, concejales, jueces. No se trata de eso. Prosperemos, consigamos todos carro, todos 4x4. No van a entender. Porque esto que ha ocurrido acá es lo que van a ver por la eternidad. Estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, en el cual el jefe y el gobierno será otro. Y les dice, ved por cierto, porque es que no van a ver, mas no comprendáis, porque no van a comprender. Engruesa su corazón, es como si le saliera callo al cerebro, a la mente. ¿Por qué? Porque al enviado, lo que le siguió de ahí en adelante para Isaías fue una tortura a nivel humano. Lo criticaron, lo atacaron, lo menospreciaron y finalmente lo asesinaron. Dice la tradición que Isaías fue de aquellos que envolvieron en una corteza de árbol y lo aserraron vivo, como si fuera un tronco. Serás mártir, es lo que el Señor le está diciendo. El sufrimiento será el pan de todos los días tuyo y te espera la muerte. Pero eso sí, Isaías, pase lo que te pase, esto que acabas de ver te sostendrá hasta el fin, porque el que me ha visto a mí, lo ha visto todo. Eso es lo que necesitamos, porque tenemos una cantidad de creyentes hoy en día que nos asusta el diablo boleando un poncho. Los asusta que no hay mercado, que no hay nevera, que no hay marido, que no hay mujer, que se siente solo, que se siente sola. Unas cantidades de ridiculeces impresionantes. Claro, si no han visto a Dios. Quieren llenar su vida con lo que no los llena. Y entre más quieren tener, más vacíos se sienten. Hasta que uno llega y ve a Dios y queda en seco. Queda ahí parado como una estaca. Señor, ¿qué hace usted ahí? No, Señor. Le pregunta a Dios a uno, esperando a que usted me mande alguna cosa. Y es que no se le ocurre hacer nada. No, Señor, a mí no me ocurre hacer nada. Y es que no quiere hacer nada. No, Señor, yo solamente quiero servirle. Y es que se va a caer de parado hasta que le diga alguna cosa. Sí, Señor, aquí me quedo. Porque no quiero salir por allá a seguir botando corriente, como toda la corriente que he botado durante toda mi vida y todas las embarradas que he hecho durante toda mi vida por andar haciendo lo que usted no me manda a hacer. Aquí me quedo. Entonces cuando lo ves, eso te sostiene hasta el fin. Y además le dice, y se van a agravar sus oídos, serán pesados de oído, tendrán más cera que allí, que no van a oír nada. Y se les van a enceguecer los ojos, serán ciegos de ceguera total, para que no vean con sus ojos. Ellos no podrán ver lo que viste, a no ser de que lo vean en Cristo Jesús. Por eso dice, solo hay un mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Solo en Cristo Jesús. Solo el que quiera entrar por ahí. Por mucho que tengan oídos, no van a oír. Por mucho que tengan corazón, mente, no van a entender. ¿Por qué? Porque no se van a convertir si no es a través de Cristo Jesús, mi Hijo. Solo se pueden volver a mí en Cristo Jesús. Y entonces habrá sanidad para esa clase de personas. Pero a los que no quieran por ahí, no se salvan. Isaías se acaba de dar cuenta en el lío que se está metiendo por ofrecerse a ser mensajero de Dios. Y entonces le dice, Señor, ¿y hasta cuándo? Pues ese es el ritmo, sí. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios le contesta, porque Dios nunca le dice mentiras a uno. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Mucha gente no se salvará. Y no haya hombre en las casas, porque no se van a salvar. Y la tierra esté hecha un desierto. Qué interesante. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, que no se van a salvar, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, porque no se van a salvar. Pero aquí viene el asunto. Hay gente que sí se va a salvar. Lo sabe Dios, porque es que Dios
No lo sé yo, porque yo no soy ¿qué? Dios. Por eso me corresponde predicar. Y entonces, al exponer la palabra del reino, la gente que sea buen terreno agarra eso de una y corre y da fruto al 30, al 60 y al 100. Los otros terrenos, la semilla no es que se pierda, sino que el terreno no era bueno. Entonces Dios me dice: esta volverá a ser destruida, no se salvarán. Y aquí viene la gran noticia: pero como el roble y la encina, al ser cortados, aún queda tronco. Está hablándome de que hay un remanente de la humanidad que sí se salvará, que sí va a creer en cada generación. Así será el tronco y la simiente santa. Hay un remanente en cada generación de los seres humanos que se va a salvar. A ese es que soy enviado en mi generación. Por eso necesitas, además de haber creído en Cristo Jesús, pararte delante de Dios y decir: Señor, ¿yo qué tengo que hacer y cómo lo debo hacer? Pero si uno llega al Señor y empiezan a embutirle prédicas para matarle la fe, de tú puedes, tú eres capaz, tú vas a conquistar el mundo, vas a conquistar, no, vas a ser Bill Gates, un pobre, no hombre, pero usted olvídese, usted va a ser el tremendo de Sudamérica, la gran cosa. Te matan la fe que lleva a la eternidad y que lleva gente a la eternidad. Así será el tronco, la simiente santa. Hay gente que sí. Yo voy por esos. Ya que fui alcanzado, quiero alcanzar. No me queda más para... ¿Cuáles son sus planes para este año? No tengo. ¿Se acuerdan cuando en medio de la ceguera traigan todos sus proyectos que se los vamos a bendecir? ¿Se acuerdan de eso? Y armamos una cantidad de proyectos: marido, mujer, carro, casa, viajes, nos poníamos todos acá, el equipo que ya no está tomaba los proyectos en la mano, los ungíamos con aceites, todos salimos a una gran cena, ¿sí? Etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año, para presentar otra vez lo mismo. Ven, que no nos respondió, volverlo a meter ahí, ¿cierto? A ver si en esta, si nos oye el ángel contestador. Y de la eternidad, nada, absolutamente nada. Menos mal, Dios nos abrió los ojos, nos destapó los oídos, nos limpió los labios, nos sacudió bien el alma y nos quitó el pecado encima. Y ahora podemos ir en pos de Dios para la eternidad. Vamos a tomar la cena del Señor. La cena del Señor nos recuerda que en Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo, por lo que Cristo Jesús es, nosotros ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, no del tabernáculo acá de la tierra de los judíos, porque allá no nos dejan entrar, sino al tabernáculo eterno, que es donde vive Dios y donde Cristo Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, gracias, está sentado allí, gracias, porque el pacto está vigente hasta que Él vuelva. Llegamos a este mensaje hoy porque Juan dice en el 12:41 que Isaías dijo: vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Bien, podemos comer el pan y beber el vino. No, algo siempre me pasa en la cena. O se me olvida. Cuando no me olvida voy muy rápido. Gloria a Dios. ¿Ya tienen todos el vino? Beban el vino, beban el vino. Bueno, entonces llegamos con las pilas bien puestas para este año. ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios nos dice. ¿Y dónde lo dice? En las Sagradas Escrituras. Yo no me voy a ir a buscar otros libros. No, yo no voy a leer más. Es ese el libro y punto. Es ese, no hay más. Porque está la voluntad de Dios para la vida de todo aquel que en Cristo Jesús cree. Punto. Padre, te doy gracias por este tiempo especial y formidable de la revelación grandiosa que nos ha sido entregada. Isaías vio
lo que efectivamente al pueblo de Israel le ocurrió. Ese pueblo fue masacrado completamente, fue llevado al exilio, quedó solamente un remanentico que de ahí pelechó. Pero también se convierte en una palabra profética para los últimos tiempos, porque al leer Apocalipsis vemos, Señor, que la raza humana viaja completamente en una carrera desenfrenada hacia la perdición y no tiene arreglo el sistema caído. Solo hay una posibilidad y eres tú, para ser anotados en el libro de la vida, para vivir eternamente contigo. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.